Hace 8 días o 10 días compartimos una hada bebé para baby shower. Les prometimos que íbamos a hacer uno para varón y aquí está nuestro bebé también. Espero lo disfruten, lo hagan, lo practiquen y nos escriban sus comentarios cómo les fue con él. Entonces acompáñenme hasta el final y manos a la obra. Y esos son los materiales que necesitamos para hacer nuestro bebé en fieltro. Por supuesto, como es en fieltro, entonces vamos a utilizar fieltro color azul o el color que más te guste, el color piel también. Si de pronto no consiguieras el piel en fieltro, puedes también utilizar el jersilón o piel de ángel, que este da también una apariencia muy linda en los brazos y en la cara. Aquí está el algodón siliconado, que es para rellenar hilos de los colores que vayamos a utilizar las telas, la aguja, también los alfileres, cinta para decorar, cinta de 0.5 centímetros en tela, el mechero o encendedor que es para sellar la cinta cuando estamos decorando, encaje, 1 metro aproximadamente de 4 centímetros de ancho, la pistola de silicona con la silicona y también estas esferas que utilizamos normalmente para hacer los ojos. Aquí les enseño varias para que vean y se den una idea cómo son esferas negras. Y nuestro chupo, un chupo este es plástico, es en pasta. Este lo pueden hacer en porcelanicrón si llegado el caso no lo encuentran en las tiendas. Entonces con estos materiales podemos comenzar nuestro proyecto. Estos son los moldes, recuerden que nosotros los compartimos en la fanpage y también en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam. En la descripción les dejo el enlace para que puedan copiarlos o descargarlos. De ellos vamos a cortar para la parte derecha del cuerpo 2 piezas y para la parte izquierda del cuerpo también 2 piezas. Para los brazos son 4 piezas en total, 2 para cada uno. Para la cabeza son 2 también. El gorro es una pieza de 20 centímetros por 10 centímetros. Y para los mitones, que son las manoplas también, vamos a utilizar 4 piezas, 2 para cada una. Entonces vamos a empezar a coser y le vamos dando forma. Listo. Y lo que hicimos fue que tomamos las 2 piezas que tienen la misma forma, cosimos puntada lineal por todo el contorno de lo que sería el cuello. Aquí el inicio no vamos a utilizar ni a cerrarle el cuello, sino que vamos a coser por todo el contorno hasta este extremo. Lo mismo hago con el otro lado del cuerpo, con el lado derecho. Entonces empiezo aquí donde sería el cuello, uno puntada lineal hasta aquí este extremo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir estas 4 piezas. Entonces aquí donde ven las curvas, vamos a tomar una de cada lado y la vamos a unir, así. Nos vamos a ayudar con los alfileres. Es que nos quede exacta la unión para que nos quede bien parejo, nos quede bonito. Aquí la otra. Lo mismo hacemos a este lado. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar puntada lineal también, lo que permite que cerremos el cuerpo. Entonces voy a empezar a coser y ya les enseño cómo queda entonces. Aquí, como les puedo enseñar, ya cosimos, ya cosí el cuerpo, entonces ya nos quedó armado. En este momento está por la parte del revés, ahora lo pondremos por el derecho, pero también quiero enseñarles que entonces los mitones también los corté y los cosí en puntada lineal y dejé abierta la parte por donde va a ingresar el bracito de nuestro bebé. En el contorno también de lo que es la cabeza, entonces aquí en puntada lineal también cosí por todo el contorno, dejé un espacio en la parte superior para rellenarlo con el algodón siliconado y los brazos también. Entonces ahora lo que procedo es a ponerlos todos al derecho y también voy a coser lo que es el gorro. El gorro aquí voy a unir estos 2 extremos, coso al igual que hice con todas las otras piezas. Voy a zurcir la parte superior y entonces les enseño cómo queda formado ya el gorro y cómo quedan las piezas cuando ya están al derecho.
Bien, aquí como pueden ver, entonces ya le di la vuelta a lo que realizamos ya, al cuerpo, a la cabeza, los brazos y los mitones. Aquí vamos a rellenar primero esta parte de las piernas. Cuando ya lo tengamos rellenito, no tiene que estar muy apretado, sino un relleno manejable. Entonces esta parte la coseríamos para que nos dé una apariencia de que va a quedar sentado, ¿sí? Por eso es la forma, porque aquí cuando se rellene él nos va a quedar como si estuviera sentado. Entonces la manera de sentarlo es que cuando lo rellenemos aquí cosemos, pero ese paso yo se los voy a explicar bien. Por ahora quiero que vean que ya las volteamos las partes y que estas las vamos a rellenar totalmente y las cerramos con hilo. Los mitones no, porque los mitones son para decorar, y al gorro entonces ya aquí hice la unión y en la parte superior lo voy a zurcir. Ya aquí ya había adelantado un poco, todo lo zurzo. Y cuando ya hace así, entonces lo empato, le hago nudo y ya me queda, se puede decir que el gorro muy adelantado, ya queda para que cuando la cabeza esté rellena podamos pegárselo. Entonces ya saben, vamos a ir rellenando las otras partes y ya les explico cómo terminar de rellenar el cuerpo. Y aquí entonces lo que he hecho es solamente rellenar con el algodón siliconado lo que sería la parte de las piernas de nuestro muñeco. Entonces para darnos una guía podemos utilizar un alfiler y ponerlo donde sería la costura para que nos demos una idea y así no, de pronto no torcernos. Aquí ya lo adelanté, ya lo cosí, así va a quedar. Entonces vamos a empezar a coser. Entonces más o menos que me quede a la misma distancia del otro. Y comienzo a coser. En puntada lineal, como pueden ver. Entonces así voy cosiendo hasta llegar a este extremo y así me quedaría entonces como esta piernita. Entonces ella queda totalmente separada del cuerpo, solamente con costura. Entonces, como pueden ver, ya terminé entonces también esta pieza y queda separado el cuerpo, el torso, de lo que son las piernas del bebé. Entonces lo que hacemos es rellenarlo, lo rellenamos bien, que nos quede bien popochito, bien relleno, y zurcimos la parte superior con hilo, lo vamos a zurcir así para poder cerrar el cuerpo. Entonces metemos muy bien el algodón y con la aguja cerramos. Listo, ya con esta parte ya tenemos muy adelantado el proyecto. Y aquí, como pueden ver, entonces ya rellenamos las piezas. Esta es la de la cabeza, la sellamos en la parte superior. También con las esferitas negras que les dije, las cosí y formé los ojos y cosí con un poco de rosado lo que es la forma de la nariz. Entonces ya también están rellenos los brazos. A los mitones o manoplas lo que hice fue pegarle con silicona, también puedes coserlo, una cinta de 25 centímetros de largo, que con ellas es que las voy a amarrar a las manitos. El gorro en la parte que va pegada a la cabeza, entonces le hice un doblez, que es como normalmente tienen los gorros los bebés. Entonces ya quedó también armado. Aquí, como pueden ver, ya terminé también el cuerpo, y con el encaje que al principio les hablé, lo que hice fue zurcirlo, zurcí encaje, porque ese encaje lo vamos a pegar aquí en la parte superior del cuerpo, porque esto nos va a permitir tapar imperfecciones. Ahora que peguemos los brazos también vamos a ver para qué nos sirve, para decorar y para tapar imperfecciones. Entonces voy a empezar a pegarlo para que vean cómo queda. No lo pego aquí en el centro porque ahí va la cabeza. Entonces la idea es que nos quede
entre la cabeza y el cuerpo. Y así queda entonces el encaje ya pegado al cuerpo. Ahora vamos a tomar también la silicona caliente y pegamos los brazos. Si quieres puedes coserlo, no es obligación que sea pegado. Entonces aquí pegamos uno, sostenemos y también pegamos el otro. Sostenemos bien para que pegue. Como ya están totalmente secos los brazos, entonces procedemos a ponerle los mitones o manoplas. Entonces aquí lo organizamos y le ponemos con la cinta un moñito, aquí en las manitos. Luego cortamos el exceso y nos quedarían listos los brazos de nuestro bebé en fieltro. Y así quedan entonces las manoplas o mitones en el bebé. Ahora vamos a pegar el gorro. Tenemos en cuenta de pronto de no tapar totalmente las orejitas y que los ojos también queden descubiertos, así en esta forma. Entonces pegamos con silicona. Y también en las orejitas con cuidado de no quedarnos con las orejas totalmente guardadas. Listo. Ahora, para decorarlo de pronto un poco, tomamos una mota de algodón con un poco de rubor y ahí las mejillas le ponemos color. Y con el chupo que inicialmente les dije, le quitamos el chupete y nos va a quedar solo la base. Entonces a la base le vamos a aplicar silicona y lo pegamos donde sería la boca. Así. Y ahora entonces lo pegamos al cuerpo. Aplicamos bastante silicona y lo ponemos entonces en el cuerpo. Sostenemos y esperamos a que seque muy bien. Y así queda entonces nuestro bebé en fieltro. Este bebé es un paso a paso sencillo. Recuerden que los moldes los compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Espero lo pongan en práctica, que les haya gustado. Recuerda regalarnos tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo con tus amigos y familiares. Hoy deseo saludar a Brandon y Junet Jiménez, que nos han escrito en un proyecto anterior a este. Entonces un saludo para ellos, a Verónica Martínez, Nelly Crespo de Puerto Rico, Joca García de Venezuela, Maritza Galdones de Chile. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios, a todos los suscriptores, muchas gracias por sus comentarios, por sus me gusta. Eso es un apoyo para nosotros, se los agradecemos mucho. A Colombia, por supuesto, a todos nuestros paisanos
que ven nuestros proyectos, muchas gracias también. Quiero que sepan que trabajamos muchas ideas, tenemos un proyecto muy bello que se les va a compartir también próximamente, al que le hemos dedicado bastante tiempo y por eso también compartimos un poquito tarde este muñeco, este bebé en fieltro. Entonces no es siendo más por hoy, entonces nos vemos en un próximo proyecto. Abrazos y besos para todos. Bye bye.